¿Qué tal? Vamos a seguir con el estudio de la neumatología. De hecho, estamos llegando a la última clase de un estudio realmente fascinante y tan necesario, con tantas cosas que aplicar a nuestra vida o entender de las escrituras respecto a la preciosa, maravillosa y gloriosa persona del Espíritu Santo. Vamos a ver rápidamente, porque en parte algunas cosas ya las vimos, diferentes representaciones del Espíritu Santo que aparecen en la escritura. Ya en Génesis, el capítulo 2, 7, Dios comunicó a Adán un aliento de vida, como se dará más tarde con el hombre nuevo, con el soplo de espíritu que habría de venir sobre él. Job 32:8 dice, el soplo del viviente que me hizo. Eh, entonces justamente es ese soplo, aliento, eh, un símil del Espíritu Santo. Es el mismo soplo que en Ezequiel 37 viene sobre este valle de los huesos secos representados en los israelitas esparcidos por el mundo entero, por el pueblo de Dios, que hizo que esos huesos se juntaran, luego se cubrieran con eh, carne, con piel, y luego ese mismo espíritu los vivificó, hubo un avivamiento, hablando entonces de ese avivamiento todavía futuro. Ese juntar los huesos lo estamos viendo en nuestros días, desde la conformación del Estado de Israel o inclusive los años anteriores a ello y en la actualidad. Lo que le falta todavía es vivificar, o sea, que el Espíritu Santo entre en ellos. Entonces ahí tenemos el soplo del Espíritu también actuando. Luego tenemos una representación del Espíritu Santo en la paloma. En Lucas 3:22 se relata el suceso del descenso del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo cuando estaba siendo bautizado. Y luego esa voz del cielo de parte del Padre, este mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces tenemos a la Trinidad en el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Jesucristo bautizándose, el Espíritu Santo viniendo en forma de paloma y Dios Padre hablando desde el cielo. Si pensamos en la paloma, primero que era un animal puro, de acuerdo a la ley de los israelitas. Después la encontramos en el arca de Noé. Noé primero suelta al cuervo que se queda ahí en algún lugar comiendo lo que pudiera encontrar. Pero la actitud de la paloma es diferente, muestra fidelidad, vuelve. Y después vuelve una vez más, pero con un ramito de olivo, que también es símbolo del Espíritu Santo. Y después ya no volvió, demostrando que había vida nueva. Entonces, vemos allí el actuar del Espíritu Santo. Y es interesante en Génesis 1 que en el momento de la creación, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y habíamos visto que esto es como el revolotear de un ave sobre su nidada para justamente promover la formación del desarrollo. Bueno, el Espíritu Santo sabemos que estuvo activo también en la creación. Pero ahí está el símil de la ave, ¿no? Después está la representación por medio del vestido. En Lucas 24:49 dice, seréis revestidos de poder de lo alto, o investidos de poder de lo alto. Y este emblema tiene cuatro características. Poder que proviene de Dios y obviamente no de nosotros. Es una protección que cubre como un abrigo. Santidad, dado que proviene de Dios. Y denota una relación especial, dado que la entrega de vestiduras simbolizaba una relación especial y cercana. Lo que hizo Moisés con Aarón, vistiéndolos para el sacerdocio, lo que hizo Jacob con José, etc. O sea, el dar una vestidura era una acción muy especial, de una relación muy cercana. Lo que hizo Jonatán con David. Entonces simboliza esto. La vestidura, y es la vestidura con la cual vuelve la iglesia gloriosa en Apocalipsis 19, que son las obras, las buenas obras que ha realizado. Ya habiendo pasado las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, ahora viene vestido
de estas obras. ¿Y las obras cómo las llevó a cabo? Y a través de los dones dados por el Espíritu Santo. Entonces vemos allí la acción también en la vestidura del creyente. También el Espíritu es comparado con un fuego. Juan el Bautista lo había anticipado de Mateo 3, 11 y 12, que él no era el Mesías, pero habla acerca del Mesías y él dice, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego y limpiará su era. O sea, habla de un agente purificador que señala el pecado, que redarguye el pecado, que juzga el pecado. Bueno, es la acción justamente del Espíritu Santo. Entonces, el fuego en la Escritura siempre lo vemos con una función purificadora o de juicio. Bueno, es lo que hace el Espíritu Santo en la vida tanto del inconverso como del creyente. También demuestra la presencia de Dios. Recuerdan las veces que hay fuegos, denota también una presencia de Dios, sea la zarza ardiente, sea el sacrificio de Gedeón. Podemos hablar de la columna de nube allí en el desierto y podríamos seguir con otros casos más. Entonces vemos una manifestación de la presencia divina en aprobación, en protección, en juicio, por supuesto también, ¿no? Otra manifestación del Espíritu Santo es a través del aceite, la unción. El Nuevo Testamento nos habla justamente la unción del Santo Espíritu. Jesús se atribuye a sí mismo las palabras de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió. Esto aparece en Lucas 4:18. Y Pedro lo confirma luego en Hechos 10:38. En Hebreos también encontramos esto en Hebreos 1:9, la unción. Todos los pasajes son alusiones al ungimiento que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento respecto a los tres oficios que había, que eran el sacerdote, profeta y rey. Para los tres oficios se ungía. Y esto tenía un significado muy especial en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a la investidura para un ministerio, la capacitación para el mismo y el reconocimiento de parte de la gente, el respeto que se merecía esa investidura. Era a través de la unción. Y tenemos el Salmo 133, que bueno, ese aceite baja por la cabeza, la barba de Aarón y desciende hasta el borde de su manto, a la borde de sus vestiduras. O sea, todo quedaba bebido en aceite. Entonces, una ilustración bien clara de esta capacitación a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el aceite se quemaba en las lámparas del candelabro. Este último es el candelabro, es símbolo del Señor Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo entonces hay luz. Por lo tanto, el aceite tiene la función de glorificar a Cristo, como también de revelarnos las riquezas bíblicas que encontramos en la presencia del Señor. Es el Espíritu Santo. ¿De dónde recibimos la iluminación de las Escrituras, de las riquezas divinas? Y bueno, a través del Espíritu Santo. En el antiguo Israel la purificación de leprosos también se llevaba a cabo con aceite por encima de sangre. Del mismo modo nosotros, ¿cómo hemos sido purificados? Somos santificados por la sangre de Jesucristo derramada allí en la cruz y en el poder del Espíritu. Así lo indica justamente Romanos 8, los versículos 2 y 3. Allí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, los dos agentes, el Espíritu y el Señor Jesucristo, la sangre. En Zacarías 4, 2 al 14, inclusive se ve toda una figura en la visión que tiene el profeta de una fuente de aceite alimentando allí el candelero. Inclusive esto se tomó como escudo para la nación de Israel. Y allí dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Qué precioso símbolo también, ¿no? El sello, del sello ya habíamos hablado cuando habíamos visto las diferentes acciones del Espíritu Santo, entre las cuales era justamente el sellar. Entonces, cuando hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Efesios 1:13, 4:30,
1 Corintios 1:22. Entre los judíos, entonces, el sello marcaba el término de una transacción. Cuando se ponían de acuerdo respecto a una compra o algo así, bueno, el sello, eh, un- el precio está pago, la pertenencia, y con eso entonces el contrato se hacía definitivo. Algo similar podemos ver en Jeremías, la utilización del sello en Jeremías 32, 9 y 10. Por nosotros se ha pagado un precio altísimo, ya lo conocemos por la carta de Pedro, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos cambiado de dueño, hubo una transacción. Nos sacaron del mercado de esclavos, del dominio de Satanás y nos dieron la libertad. Y ahora esto está sellado. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Si no, lean Efesios el capítulo 4, los primeros, perdón, Gálatas el 4, los primeros versículos y ahí van a encontrar una descripción preciosa de esto. Entonces, ya no somos del enemigo, pertenecemos a Dios. Y eso es muy importante. O sea, no libres para hacer lo que querramos, sino libres para servir al Señor. Y esto nos da seguridad para la perfecta, plena redención. Entonces, es un sello. Llega al destinatario. Llega a Dios otra vez, el que lo dio. Después está el testimonio, las arras. También lo habíamos visto en Efesios 1, 13 y 14. Encontramos ese símbolo. O sea, es un objeto o suma de dinero que daba el comprador en parte de pago, con la garantía que el resto lo recibiría también, claro, obviamente cuando se efectuaba el pago entero. Entonces tenía valor jurídico. El Espíritu Santo entonces es el anticipo, la seña, la prenda, la garantía de que nuestra salvación está asegurada, la tenemos garantizada. Va a ser nuestra en plenitud cuando venga el Señor Jesucristo, cuando estemos en su presencia. Por lo tanto, si hemos recibido el Espíritu, podemos estar absolutamente seguros de nuestra presencia en los cielos. Seguridad de salvación. Nada ni nadie me puede quitar esa salvación. Y por eso en Efesios 1 dice para que seamos para alabanza de su gloria. Dios va a terminar lo que ha empezado en nosotros. El que empezó la buena obra la va a concluir. Filipenses 1:6. También otra representación es el siervo. Si recordamos lo que hizo el siervo de Abraham, que buscaba una esposa para su amo Isaac. Eh, ¿Qué hizo? Fue a una tierra extranjera, ¿verdad? Buscando la esposa para su amo. El padre lo envió. El padre lo envió para buscar una esposa para su amo. Él va, tiene absoluta dependencia con Dios, por supuesto. Le da regalos a Raquel y luego la presenta a Isaac y se concreta el matrimonio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dado por Dios, enviado por Dios, da dones a los hombres, prepara a los creyentes, prepara a la iglesia para ese encuentro con el novio celestial en las bodas del Cordero. Qué precioso símbolo también para nosotros. El Espíritu Santo también es comparado con el agua. Jesús mismo en Juan 7 nos da ese ejemplo y es un precioso pasaje. Así que viene bien leerlo. Juan 7, 38. 37 y 38. Y en el último gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien claro, ¿no? Entonces, el agua, esa agua viva, un símbolo del Espíritu Santo. Además, Jesús le había dicho a la samaritana que el agua dada por él habitaba en las personas, sería una fuente que saltaría para vida eterna. En Isaías 44:3 se compara la venida del Espíritu con aguaceros en el desierto, o sea, una vida marcada por lo desértico, por lo seco, por lo infructífero. Cuando llega el Espíritu Santo, esto
es cambiado radicalmente en algo fructífero. Así como el agua viva, la presencia del Espíritu refresca, apaga la sed, hace aparecer la vida donde hay desolación, sequía, aporta plenitud, abundancia, derrama alrededor olas de bendición. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es esa agua fresca que tanto necesitamos. Y por último también, otra representación del Espíritu es el viento. En Juan 3:8 Jesús, refiriéndose a la obra del Espíritu, lo compara al soplo, al viento. Y le sopló a los discípulos, dice, recibid el Espíritu Santo, Juan 29:22. Y cuando vino Pentecostés, se manifestó por medio de un estruendo, como de un viento recio. Era como, no era el viento, pero otra vez un símil. Y se manifestó entonces allí en Hechos 2:2. Los pasajes anteriores nos hacen pensar en una acción impetuosa, invisible. El viento no lo vemos, vemos los efectos del mismo. Es imprevisible, viene de donde sea, donde el viento quiere. Así es también el actuar del Espíritu Santo, pero muestra con poder, una acción soberana que viene en las personas que se dejan llevar por él, ¿no? Es ese viento en las soplas que soplan en las velas de los barcos. Bueno, eso es lo que vemos también allí de parte del Espíritu Santo. Y para concluir, vamos a observar un poquito todavía la obra del Espíritu Santo en el futuro. En primer lugar, en cuanto a la resurrección. Para eso vamos a Romanos, el capítulo 8, el versículo 11. Romanos 8, 11. El apóstol Pablo dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿qué vemos de este pasaje? En primer lugar, que el Espíritu Santo estuvo activo en la resurrección de Jesucristo. Pero de la misma manera como Él actuó en la resurrección del Señor Jesucristo, también habrá de actuar en la resurrección de los creyentes. Los cuerpos mortales serán resucitados por el Espíritu, dado que el Espíritu es el que da vida, como también dice Juan 6:63. Por el Espíritu también se aguarda la esperanza de la justicia, Gálatas 5:5, y también al sembrar para el Espíritu, del Espíritu se segará vida eterna, como también dice Gálatas 6:8. Por lo tanto, por el obrar del Espíritu habrá vida para el alma y resurrección para el cuerpo, aunque estas acciones nunca las podremos separar del resto de la Trinidad. O sea, cada cosa que tenga que ver con nuestra persona, desde la creación hasta la consumación de nuestra salvación, siempre la Trinidad entera está actuando. Pero específicamente acá lo dice acerca del Espíritu Santo. Esto en cuanto a su actuar en la resurrección. En segundo lugar, vemos su actuar durante la tribulación. En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos enseña una preciosa verdad también. 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, ¿sí? Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso. ¿De quién está hablando acá? Del anticristo. Bien, la manifestación del anticristo. De momento está frenada, retenida, detenida. Hay alguien que lo detiene. Y todo el pasaje en el original da la idea justamente de una persona. De hecho, si el anticristo viene con poder satánico,
¿Quién lo puede detener? ¿La iglesia? No, lo detiene el Espíritu Santo. Obviamente que está operando en la iglesia. Entonces lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Entonces la mayoría de los comentaristas ven acá justamente la actividad del Espíritu Santo deteniendo la manifestación del anticristo. Por lo tanto, en el momento que la iglesia se va, en la cual habita continuamente el Espíritu Santo, entonces acá se explota realmente la maldad a través de la presencia del anticristo, se puede manifestar en plenitud. Evidentemente el poder que frena es más fuerte que el anticristiano. Por lo tanto, tiene que ser Dios, y en este caso en la persona del Espíritu. En el momento del arrebatamiento, la iglesia desaparece y el Espíritu la acompaña como alma de este cuerpo. Ahora surge la pregunta, ¿cómo es posible que se aparte de la tierra si el Espíritu es omnipresente? Habíamos visto que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto tiene todos los atributos de la deidad, entre ellas la omnipresencia. Entre esos atributos, entonces, el estar o poder estar presente en todo lugar. Sí, es cierto. Él es omnipresente porque es Dios. Hay que entenderlo entonces un poco de otra forma. En Pentecostés el Espíritu vino para habitar en todos los creyentes, como había sido anticipado por el Señor allí en Juan 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7. Por lo tanto, vino como morador permanente en la iglesia y de cada creyente. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo venía, estaba y se podía retirar otra vez. Por lo tanto, el Espíritu se irá de la tierra como vino en Pentecostés como morador permanente. O sea, estaba allí presente plenamente, permanentemente en la iglesia. Y en el momento que la iglesia se va, entonces ese morador permanente también se irá y ahí se va a abrir el camino entonces para la manifestación del anticristo. ¿Cuál va a ser su acción? Obviamente, en la tribulación, él seguirá estando en el mundo convenciendo del pecado, pero como lo hacía en el Antiguo Testamento. Eh, Todos los que se convertían o que se conviertan en la tribulación no serán bautizados en el cuerpo de la iglesia. Esto vimos que en el Antiguo Testamento no aparece. Podían ser llenos del Espíritu Santo, eso es otro tema, pero no bautizados. Entonces, estas personas que se convierten, que reciben el Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo toma control de ellos, van a ser los habitantes del milenio. Entonces, todos los que entran al reino milenial van a ser creyentes, tanto de las naciones como de Israel, los que sobrevivieron obviamente a los juicios de la tribulación. También en Apocalipsis 7 y 14 aparecen los 144.000 sellados, que claramente se indica que son de las 12 tribus de Israel, que van a predicar el Evangelio y muchos van a creer durante la tribulación. Esto lo vemos sobre todo en el capítulo 7, los versículos 9 y 14. También aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis los dos testigos, que también obviamente están anunciando y luego son asesinados, pero vivificados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Claro, ¿quién da vida? El Espíritu Santo. Recién lo veíamos, ¿quién es el que resucita? ¿No? El Espíritu Santo. También tendrá acción el Espíritu en la batalla final y la venida del Señor para vencer a los enemigos. Esto lo señala el pasaje de Isaías, el capítulo 59. Podemos leer esto, Isaías, capítulo 59. Versículos 19 y 20. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Ahí habla de la venida del Mesías, acompañado por el actuar del Espíritu Santo. Sí, en esa batalla final, cuando se reúnan las naciones en Armagedón para combatir al Señor y al pueblo de Israel, allí actuará también el Espíritu Santo. Según la profecía,
de Ezequiel 37, ya lo nombramos, el valle de los huesos secos. El Espíritu Santo es entonces el factor que reúne al cuerpo del pueblo de Israel, la nación de Israel como tal. Lo está haciendo ahora, delante de nuestros ojos. Es fascinante observar esto, como de todos los rincones del mundo los judíos están volviendo a su patria. Ya está el cuerpo, le falta la vida. Bueno, eso también va a suceder, gracias a Dios. Allí en Zacarías 12:10, justamente se nos relata esta preciosa verdad. Algo futuro, pero quién sabe cuán cercano. Esto va a ser al final ahí de la tribulación. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por como quien se aflige por el primogénito. Entonces, otra vez tenemos a dos personajes ahí. El Espíritu Santo, y van a reconocer a Jesús, el Mesías, que justamente está viniendo allí, en gran poder y gloria. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo reconocen. ¿En base a qué? A la revelación del Espíritu, pero también los convence de pecado. Van a hacer lamentación, se van a afligir, van a reconocer a Jesucristo, al que traspasaron. O sea, la misma acción que el Espíritu Santo hizo con nosotros. Llevarnos al convencimiento del pecado, ¿verdad? El Espíritu hará que todo Israel se convierta, como dice Pablo luego, y el remanente, todo Israel será salvo. Todos ellos formarán parte entonces, con los gentiles que se salven desde la tribulación, van a formar parte de los habitantes del milenio. Estas maravillosas bendiciones se están acercando al pueblo de Israel. El Espíritu, de hecho, ya está empezando a obrar, primero haciéndolos volver de las diferentes naciones a su tierra. Los huesos secos se están juntando. Pero ya se está notando, hay preciosos grupos de creyentes judíos que ya están predicando en la tierra de Israel. Obviamente ellos formarán parte de la iglesia, se van a ir en el arrebatamiento. Pero ya hay un anticipo, ya hay un mover del Espíritu también en Israel mismo. Y lo que será al final de la tribulación. Y luego tenemos el actuar del Espíritu Santo en el milenio. Obviamente también allí va a estar obrando. En primer lugar, actuará en la persona del Mesías mismo. Como ya vimos, existirá una, una profunda relación con la Trinidad. Nunca están separados. O sea, es bien fuerte esa relación. Siempre va a estar presente esta realidad. Y ahí se cumple en plenitud lo que dice Isaías 11:2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando el Mesías. He puesto sobre él mi espíritu. Isaías 42:1. El espíritu de Jehová está sobre mí. Isaías 61:1. Entonces, claras indicaciones. Habrá sanidades, de acuerdo a Isaías 35, 4 al 6. Hará morada en el pueblo de Israel. Ezequiel 36, 27. Enseñará la palabra. Isaías 11:2. Al principio del milenio, todos serán salvos. O sea, los habitantes al principio del milenio serán todos creyentes, de las naciones y de Israel. Todos los demás habrán sido juzgados ahí con la venida de Cristo en gloria y poder. Para juzgar también a los enemigos. Pero esta gente, personas, obviamente van a tener hijos. Estos hijos ya nacen con una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál va a ser la acción del Espíritu Santo? Obviamente, juzgar ese pecado en ellos, convencerlos de pecado y de juicio. Y muchos de ellos se van a arrepentir, van a creer y así se van a salvar. Necesitan esta salvación como la necesitamos nosotros también, ¿verdad? Aparentemente también habrá una posibilidad de llenura del Espíritu Santo por el pasaje de Joel 2, 28, 29, que en parte Pedro lo aplica a Pentecostés, pero hay una parte que evidentemente todavía es algo futuro. Y vemos que el Espíritu actúa en ambas cosas,
Entonces, evidentemente, también es un actuar del Espíritu en el milenio. Y su actuar en la eternidad. Para terminar, el Espíritu Santo, al ser parte de la Trinidad, lógicamente también está activo por la eternidad, así como lo estarán el Padre y el Hijo. Al ver en varios pasajes que tenemos el anticipo, las arras, las primicias del Espíritu, esto nos da seguridad para una vida presente llegando a su culminación con la venida de Jesucristo, cuando estemos en su presencia, o cuando la muerte nos llama, ¿verdad? Y ahí esa acción del Espíritu Santo llegará a su momento culmine. ¿Qué será cuando ya resucitados con el cuerpo glorioso, adoraremos al Señor en espíritu y en verdad? Lo veremos al Señor tal como Él es. Allí ya todo pecado habrá desaparecido. Seremos hechos semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto que estando aquí en la tierra, Dios en tres personas habita en nosotros. Pero cuando estemos en ese estado de perfección, con cuánta más razón esto llegará a una plenitud que nosotros no nos podemos imaginar siquiera. Cristo será todo en todos. Y allí también estará el Espíritu Santo. El lenguaje humano es incapaz de expresar la gloria, la santidad, el gozo, la potencia que será entonces en todos los salvados. Nos alcanzará la eternidad entera para adorar, alabar, para servir al autor de nuestra salvación. Esto es al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos siempre activos, desde la creación del ser humano hasta la consumación de la salvación en la eternidad. Pensamos en esto eh, y esto nos debería llenar de regocijo, de gratitud, de adoración. Muy pronto estaremos para siempre en la presencia del Trino Dios. Entonces, si vemos lo que es el Espíritu Santo y sobre todo lo que ha hecho, lo que está haciendo, lo que culminará, qué bendición es poder tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces vivamos dignamente, vivamos de acuerdo a esta preciosa realidad. Así también le daremos gloria a Él, gloria al Padre y gloria al Hijo. Que sea una vida plena, porque el Espíritu Santo tiene dominio pleno en nosotros. Y ahí se va a manifestar el fruto del Espíritu, los dones aplicados en la obra del Señor, una obra que glorifica al Señor. Y siempre va a ser acción del Espíritu Santo. Actuemos en función de esto. Ojalá que sea realidad en nuestra vida. Dios nos bendiga a todos. Amén.